Previa tiene la palabra el señor diputado Pablo Abdala. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, en el día de ayer compareció el directorio del Banco de Previsión Social en pleno, prácticamente en pleno, con la única ausencia del director que representa a los jubilados y pensionistas, al ámbito de la Comisión de Seguridad Social a los efectos de presentar los resultados del organismo correspondientes al ejercicio 2017. Fue una instancia muy provechosa, señor presidente, donde empiezo por reconocer la buena voluntad de los señores directores en cuanto a suministrar toda la información que los legisladores de ellos requerimos a los efectos de poder contar precisamente con los datos correspondientes a la situación económica y financiera del organismo previsional. Pero tan provechosa como preocupante resultó esta instancia en un doble sentido. En primer lugar, porque las cifras indican una situación deficitaria compleja. El Banco de Previsión Social representa, desde el punto de vista del gasto público, 6.632 millones de dólares de egreso por año, lo que equivale al 11.2 del Producto Bruto Interno, de los cuales algo menos del 50%, aproximadamente un 45% de ese total, son recursos que implican la asistencia financiera del Estado y de la sociedad por diversas vías. Por un lado, a través de los recursos ya afectados por ley, y por otro lado a través de la asistencia directa anual que se realiza por la vía de las transferencias para cubrir el déficit correspondiente a cada ejercicio. El déficit del año 2017 fue de 582 millones de dólares y los recursos afectados a los que recién me refería son de 2.300 millones de dólares que se componen por 7 puntos de IVA de recaudación del impuesto al valor agregado que están destinados por ley, por la recaudación completa del IAS, por una partida equivalente a lo que antiguamente se recaudaba por concepto del COFI y por algunos conceptos menores. Presidente, por supuesto que los gastos y los costos vinculados con la seguridad social son de primer orden, son de esos que no pueden ni deben prescindirse jamás, que tienen que ver con el pago de las prestaciones contributivas y no contributivas y con el pago de las jubilaciones. Sin embargo, la realidad es que el país tiene un problema serio allí planteado en la perspectiva del mediano y del largo plazo, porque la asistencia financiera crece año a año y yo diría en términos de crecimiento prácticamente geométrico. La del 2007, el déficit anual fue mayor en el 2017 que en el 2016 y ya se proyecta para este año 2018 una pérdida todavía mayor o una asistencia financiera mayor todavía de la que acaba de registrarse. Lo cierto, presidente, es que si bien, por supuesto, esto está destinado a solventar el sustento de las clases pasivas del Uruguay y también a financiar las prestaciones de los trabajadores que por subsidios vinculados con la actividad compensada reciben distintas prestaciones en los casos de maternidad o en los casos de enfermedad, también es verdad que las pasividades desde el punto de vista de su valor, desde el punto de vista de su precio, desde el punto de vista de su evolución en cuanto a la capacidad adquisitiva en los últimos tiempos no han tenido una evolución y un crecimiento que en tal caso nos permita mirar estas cifras con la tranquilidad de que las clases pasivas han progresado en el Uruguay. Las estadísticas del propio Banco de Previsión Social indican, por ejemplo, y a título ilustrativo, que 1/3 de las pasividades que sirve todos los meses el Banco de Previsión Social están por debajo de los 11.500 pesos por mes. Estamos hablando de 168.000 pasivos que cobran apenas una cifra que está, repito, por debajo de ese umbral. 2/3 de los pasivos, o de las pasividades, mejor dicho, que paga el Banco de Previsión Social están por debajo de los 23.000 pesos, que son 6 BPC. Estamos hablando de 368.000 pasivos del Uruguay. Pero la segunda cosa, presidente, que preocupa y preocupa mucho, tiene que ver con la transparencia. Yo nunca dudé, no dudé ayer en la sesión de la Comisión de Seguridad Social y tampoco voy a dudar ahora de que las autoridades del banco hayan actuado con la intención de maquillar la información o de ocultar parte de ella. Pero el hecho es que el balance del 2017, señor presidente, fue aprobado por la mayoría del directorio, no fue aprobado por unanimidad, porque no hay un solo criterio, hay dos criterios a nivel del directorio, pero hay dos criterios a nivel de los servicios técnicos del banco en cuanto a cuál es el verdadero resultado correspondiente al ejercicio 2017. Uno es el criterio de la auditoría interna del Banco de Previsión Social, que entiende que el balance que se aprobó no refleja la realidad del Banco de Previsión Social
desde el punto de vista de su situación económico-financiera y que el déficit en realidad fue mayor que el que finalmente resultó, y ya termino. Y otro criterio es el de la gerencia técnica, en el cual se sustentó la mayoría del directorio para darle aprobación finalmente a este balance. Es una situación compleja donde, repito, más allá de las intenciones, no parece sano ni bueno que un organismo de la sensibilidad pública del Banco de Previsión Social tenga que explicar, como ayer debió explicar en el Parlamento, por qué razón en determinado momento se elevó un determinado proyecto de balance al directorio que después se retiró y fue sustituido por otro. Por eso creo que es necesario que a este tema le demos estado parlamentario, le hagamos el seguimiento correspondiente. Nosotros pedimos mucha información complementaria a la que se nos suministró ayer, entre otras cosas el informe de la auditoría, pero también el número de altas por invalidez, también el número vinculado con los subsidios por enfermedad y otros rubros que sin duda impactan en esta realidad. Y creo que hará bien, y termino, el BPS sí concreta lo que ayer se nos dijo de contratar una auditoría externa a los efectos de dilucidar estas diferencias, que no son menores y que, repito, creo que pueden llegar a afectar, sea o no la intención, la transparencia que en materia del manejo de los recursos públicos y sobre todo de buena parte del gasto social que esto representa, deben estas cosas tener. Por esa razón, presidente, es que hemos querido traer el tema a conocimiento hoy de la Cámara, hemos dicho lo que dijimos y solicitamos que nuestras palabras sean remitidas al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias.